Hola y bienvenidos de regreso a mi canal. Esta semana voy a estar discutiendo la psicología de Neon Genesis Evangelion desde el punto de vista de la teoría de Joseph Campbell de lo que él llamó el monomito. Esta teoría está basada en las ideas de Carl Jung, principalmente que la mente humana no es una página en blanco al nacer, sino que existen lo que él llamó arquetipos, que son estructuras heredadas que organizan y dirigen el desarrollo de la mente o la psiquis humana. Estos arquetipos nunca se pueden conocer directamente, solo podemos encontrar sus manifestaciones. Y estas manifestaciones se ven, por ejemplo, en los patrones que se encuentran en los mitos, las religiones, el folclore y las visiones, incluyendo las alucinaciones de pacientes psicóticos o esquizofrénicos. Entonces, Joseph Campbell agarró esta idea y en base a ella escribió su libro, El héroe de las mil caras, después de identificar una estructura universal en los mitos y leyendas a través del mundo y a través de la historia que él estudió. Él llamó a esta estructura universal el monomito. Y él decía que esta estructura universal existe porque los mitos reflejan conflictos que son comunes a todas las personas y nos enseñan cómo resolverlos. Una meta común de los mitos es la reconciliación de dos opuestos. Y si recordamos el lanzamiento de la primera película de Evangelion, tenía una cita en la portada que decía: el destino de la destrucción también es el gozo del renacimiento, lo cual demuestra en ese caso la reconciliación de estos dos opuestos, la destrucción y el renacer. Campbell decía que la reconciliación de los opuestos le permiten al héroe de la historia ver el problema original o el dilema que puso su aventura en marcha desde una perspectiva diferente, y esto le permitía resolverlo y seguir adelante con su desarrollo. Si pensamos en el desarrollo de la psicología de un individuo, vemos que comienza en la inconsciencia, al ser uno con la madre en el útero, después nace y desarrolla su propia conciencia o ego, el cual se desarrolla a lo largo de la vida en formas más maduras y adaptativas a la vida en sociedad. También en términos de, en tiempos de crisis o en tiempos de transición en la vida de una persona, esta persona tiene tres eh, opciones. Puede moverse hacia adelante, puede paralizarse o puede regresar, hacer una regresión a una etapa anterior. Por ejemplo, en el caso de Shinji, que era un adolescente, él podía moverse hacia adelante y convertirse en un adulto, paralizarse y permanecer como un adolescente por el resto de su vida, o hacer una regresión a la infancia o incluso más atrás hacia un regreso al útero antes de nacer. En el sentido psicológico, eso es renunciar a su individualidad, a su ego, y querer regresar a una etapa en donde todo estaba hecho por él y no había conflicto, no había problema y no tenía que tomar ninguna responsabilidad enfrentando el mundo. Ahora, la regresión no es necesariamente siempre negativa, puede ser usada de una forma positiva si le permite a la persona reconectar con los recursos del inconsciente y ganar fuerzas instintivas que le permitan moverse hacia adelante en la vida. O sea que la idea sería hacer una regresión, refortalecerse con los recursos del inconsciente y entonces regresar y moverse hacia adelante, sobreponiéndose al conflicto que causó esa regresión en primer lugar. Ok, este modelo del monomito tiene 17 estadios, pero es importante señalar que no todos los mitos tienen todos los estadios, que los estadios pueden aparecer en diferente orden, en diferentes mitos, y que estos estadios pueden ser enfatizados
en diferente grado en diferentes mitos. En el caso de Neon Genesis, vamos a ver que eh, va a haber un brinco del estadio 7 al estadio 14 y que, por ejemplo, el estadio 12 y 13 se obvian, no aparecen, y los últimos dos, 16 y 17, están implícitos en la historia, pero no los vemos explícitamente. Okay. En el caso de Shinji, su tarea que tenía que lograr era desarrollar una personalidad más madura. Él empezó la historia como un introvertido extremo y parte de su misión al desarrollarse psicológicamente era incorporar cierto grado de extroversión que le permitiera interesarse por el mundo externo, incluyendo otras personas. Tenía que sobreponerse al odio que sentía hacia sí mismo, tenía que madurar y convertirse en un adulto con las destrezas sociales que eso implica, que le permitieran funcionar en el mundo real, y tenía que aprender a relacionarse con las otras personas sin fluctuar entre un extremo de dependencia absoluta y otro extremo de retirarse completamente del mundo. Entonces vamos a ver los estadios del monomito y cómo aplican a la historia de Neon Genesis Evangelion. El primer estadio es el llamado a la aventura, donde el héroe empieza en una situación mundana de normalidad, desde la cual cierta información se recibe, la cual actúa como un llamado a ponerse en marcha hacia lo desconocido o el mundo de la aventura. En el caso de Shinji, este estadio de normalidad ocurrió después de la pérdida de su mamá, cuando su papá, Gendo, lo mandó a vivir con su maestro. Y más tarde en la serie vemos cuando Shinji está hablando con Kaoru y describe esta vida como pacífica, en la que nada nunca pasaba y él solamente tenía que existir, dedicarse a existir. Eso se interrumpe cuando Gendo le manda a Shinji una carta ordenándole que venga a los cuarteles generales de NERV. Y ahí es cuando él se encuentra con Misato, la cual lo introduce a este mundo de la aventura que va a definir la serie. El segundo estadio es cuando el héroe se rehúsa a aceptar el llamado a la aventura. Y esto puede ser por una serie de razones, por un sentido de obligación o del deber, por miedo, inseguridad o sentirse inadecuado. Esto pasó cuando Shinji fue informado por Gendo de que la razón por la que lo había llamado a NERV era para ser el piloto de un EVA, y él se negó a hacer esto y eventualmente solo lo aceptó cuando vio que a Rey se le iba a imponer esta responsabilidad de pilotear el EVA y pelear contra Los Ángeles, a pesar de que ella estaba seriamente herida por una batalla anterior. El estadio 3 es cuando el héroe conoce a una entidad sobrenatural que le ofrece su ayuda. Una vez el héroe ha decidido que va a seguir hacia adelante con la aventura en su búsqueda personal, aparece un guía, una ayuda mágica o sobrenatural que le va a asistir en esa tarea. Y en el caso de Shinji, este es el Eva One, que es un coloso de poder y fuerza sobrenatural, el cual también sirve como un sustituto o proxy de su mamá, porque es el depositorio del alma o espíritu de su madre. El estadio 4 es cruzar el primer umbral, donde la persona cruza finalmente al campo de la aventura. Deja atrás los límites conocidos del mundo cotidiano y entra en un reino que es desconocido y peligroso, donde las reglas y los límites de ese mundo no son bien definidos o conocidos por el héroe. Y en el caso de Shinji, eso es cuando él decide finalmente entrar a pilotear el EVA. El estadio 5 es el estómago de la ballena, le llama Campbell. Es cuando el héroe es tragado por una criatura gigante, que puede ser una ballena, un dragón o cualquier otro tipo de monstruo,
Y eso es simbólico de un regreso al útero materno, el cual a su vez representa una regresión psicológica a un estadio de desarrollo previo. Como mencioné anteriormente, en última instancia, ese estadio de desarrollo previo puede ser un regreso al útero materno. Pero también esto es representativo de que la mente consciente se sumerge en el inconsciente para adquirir recursos que hasta ese momento no le eran disponibles, de manera tal que pueda regresar al mundo la mente consciente renovada, recargada, más fuerte, de tal forma que pueda sobreponerse al conflicto que lo llevó a hacer la regresión en primer lugar. El gran peligro de este estadio es que cuando la persona hace la regresión a un estadio anterior, se puede sentir tan cómodo que se rehúsa en regresar a su estadio real o al mundo cotidiano, porque se siente que está protegido, que no hay conflicto, que no tiene responsabilidad de resolver ningún problema, entonces se rehúsa a regresar. Y eso se ve claramente en la serie Evangelion porque cuando Shinji entra al robot, está literalmente entrando al vientre del robot y está sumergido en LCL, que es un simbólico representativo del fluido amniótico. O sea, está dentro del vientre de Eva, que representa a la mamá porque contiene el espíritu de la mamá y está sumergido en líquido amniótico. Ese es el punto en que Shinji entra al vientre del monstruo, al estómago de la ballena, como le llamó Campbell. Voy a hacer una breve observación de que esta entrada al vientre del monstruo, este estadio, puede ser un lugar también, puede ser el infierno, el mundo de los muertos, puede ser un lugar en donde el héroe, en este punto de la historia, se retrae del mundo real y puede sentirse tan cómodo en ese mundo que se rehúsa a regresar. El estadio 6 es el camino de las pruebas, que es una serie de pruebas o tareas que la persona tiene que pasar para empezar su transformación. Y no es raro que el héroe falle una o más de estas pruebas. En Evangelion, esta es la serie de batallas que Shinji tiene contra contra los ángeles, y sabemos que no las ganó todas. En varias veces falló o necesitó ayuda externa. El estadio 7 es vital, es el encuentro con la diosa. Y este estadio es cuando el héroe experimenta un amor que tiene el poder y el significado de un amor incondicional, trascendental, muy poderoso, como el amor que experimenta un infante de parte de su madre. Y esto sucede porque en el proceso de retraer, Jung le llamó a la energía psicológica, le llamó libido. Libido es la atención, la concentración, la motivación, toda la energía psicológica. Si la libido se retrae, normalmente la libido está dirigida al mundo exterior, a nuestras relaciones con las personas, a nuestra motivación a trabajar y a tener logro. Pero si esa libido se retrae, se vierte hacia el interior, si hay una introversión de la libido, los contenidos del inconsciente se activan progresivamente, comenzando con los contenidos del inconsciente personal y eventualmente los contenidos del inconsciente colectivo, que son los arquetipos, incluyendo el arquetipo de la madre. Cuando el arquetipo de la madre se activa, se experimenta en la mente consciente como este encuentro con la diosa, donde se siente este amor trascendental. Y eso en la serie se ve 2 veces explícitamente, y aquí es, en mi opinión, donde la serie Evangelion se separa no solo de cualquier otra serie de anime, sino de cualquier otra historia en el género audiovisual, cualquier película o serie de televisión.
Primero, en el episodio 16, durante la batalla con el ángel de ese episodio, Shinji queda atrapado en lo que la serie llamó espacio de Klein. El espacio de Klein existe en el mundo real, es un concepto matemático. Y en ese sentido es interesante que le dieran el nombre de esa dimensión a un concepto matemático que en realidad existe. Pero también Klein es el nombre de una psicoanalista que fue quien describió cómo se origina el mecanismo de defensa que se llama escisión o splitting en inglés. Este es un mecanismo de defensa que surge durante el tiempo que el niño es amamantado por la mamá. Según Klein, cuando el niño es amamantado por la mamá, él experimenta el pecho materno como benigno, satisfactorio, protector y conducente a sentirse feliz y pleno. Cuando la mamá le retira el pecho al niño, el niño experimenta ese pecho como maligno, que lo hace sufrir y que lo frustra. Entonces, según Klein, la mente del niño en esa etapa o del infante no puede reconciliar el hecho de que un mismo objeto pueda tener aspectos positivos y aspectos negativos. Por lo tanto, el niño piensa que el pecho que lo alimenta es un objeto, un pecho positivo, y el pecho que lo frustra al dejar de alimentarlo es un objeto diferente, es otro pecho que es un pecho malo, negativo. A esa incapacidad de reconciliar los aspectos positivos y negativos de un objeto en una sola imagen, Klein le llamó escisión o splitting. Y el problema de eso es que si ese mecanismo de defensa predomina más tarde en la vida, digamos cuando la persona es adulta, eh, va a ser muy problemático y causar catástrofe, ser catastrófico en las relaciones interpersonales, porque este es el tipo de persona que en un momento, por ejemplo, ve a su pareja como lo más grande del mundo, todo positivo, sin defectos, y cuando hay un conflicto, ¡boom! Cambia y ve a la pareja como lo peor del mundo, sin ninguna virtud y que existe solo para hacerlo sufrir. Eh, y este tipo de persona va a través de la vida viendo a la gente como ya sea como completamente bueno o como completamente malo, sin poder reconciliar lo bueno y lo malo de una persona en una sola imagen. Y de hecho puede hacerlo con la vida misma. Y a esto, en este capítulo, se le acusa a Shinji de querer hacer esto, cuando le dicen que lo que él quiere hacer es tomar todas las cosas buenas de la vida y todos los recuerdos buenos de la vida y ponerlos juntos como las cuentas de un rosario. Y eso no es una forma realista de relacionarse con el mundo. Entonces lo que Hideaki Anno está diciendo aquí es que Shinji, literal, concretamente, la serie dice, Shinji está atrapado en el espacio de Klein. Y eso significa que Shinji está atrapado en el estadio de desarrollo donde está usando la escisión como mecanismo de defensa principal cuando se relaciona con el mundo, cuando se relaciona con las otras personas. Y eso es, como habíamos visto, una de las cosas que él tiene que superar, una de sus tareas, una de las razones por las que entra a ruta del héroe, tiene que superar esta forma de ver el mundo. Durante este encuentro es cuando Shinji se encuentra en el primer encuentro con la diosa, se encuentra con su mamá, que es quien lo rescata de este espacio de Klein y lo saca hacia adelante. La segunda vez que Shinji encuentra a la diosa es en el capítulo 20, que se... Oh, permítame regresar a la imagen anterior. El capítulo 16 se llama La escisión del pecho, del seno. Y es brillante que Ano le haya dado ese episodio porque como vemos el episodio tiene que ver al estar en el espacio de Klein con sobreponerse a la escisión como mecanismo de defensa
que surge durante el estadio de ser amamantado por la madre. Y el capítulo 20 se llama el estadio oral. Y el estadio oral, en la teoría de Freud, es el estado de desarrollo donde la principal área de la cual se desarrolla placer es la boca. Y esta etapa es, de nuevo, cuando el niño es amamantado. Si este estadio domina la personalidad adulta, si la persona adulta tiene una personalidad oral, porque no se desarrolló más allá de este estadio, siempre va a esperar que su satisfacción venga del exterior en vez de derivarse de sus propios esfuerzos. Siempre va a estar esperando que otra gente lo haga feliz y que lo complazca y que tome decisiones por él y que le resuelva los problemas. Entonces, en este episodio, Shinji logra una sincronización de 400% con el EVA 1 y no puede regresar al mundo exterior. Está atrapado en el EVA 1. Y aquí Shinji de nuevo se encuentra con su mamá y no es sino hasta que Ritsuko y Misato desarrollan un plan para rescatarlo que él puede regresar. Disculpen. Y esto nos lleva al estadio 14. El estadio 14 es cuando el héroe es rescatado desde el exterior. El héroe necesita un guía o ayuda poderosa que lo traiga de regreso a la vida cotidiana, especialmente si el héroe ha sido herido o debilitado por la experiencia. Y como vemos en el capítulo 16 y en el capítulo 20, es la madre o un proxy de la madre, como en el caso de Misato, la que hace que Shinji regrese a la vida cotidiana, rescatándolo desde el viaje introspectivo en el que está inmerso. Y lo que Hideaki Anno está diciendo es que, mira, esto no funciona. Hasta que tú no te desarrolles como una personalidad madura, independiente, vas a estar en un ciclo de introspección, alejándote del mundo, retirándote del mundo y esperando que alguien desde el exterior te venga a rescatar. Y eso no es una respuesta satisfactoria al problema de la existencia. Tienes que desarrollar tu propia independencia y moverte por tus propias piernas y tu propia fuerza de voluntad en el mundo. Y no es hasta el proyecto de instrumentalidad que esto sucede más tarde en la serie, cuando Shinji finalmente, durante un viaje de introversión, introspectivo, decide por su propia voluntad regresar al mundo cotidiano. El estadio 8 es la tentación, donde circunstancias o posesiones materiales pueden llevar al héroe a abandonar la tarea en la que está envuelto o la búsqueda en la que ha estado envuelto hasta ese punto. Y esto sucede cuando Shinji decide dejar de pilotear el EVA después de que Toji está gravemente herido durante una batalla. El estadio 9 es la confrontación con el padre, donde el héroe tiene que confrontar aquello que sea que ostenta el poder más grande en su vida, que es usualmente el padre o una figura paterna. Y este es el punto central de el viaje del héroe. Y esto sucede cuando Shinji confronta a su papá después de la muerte de Toji, y en las palabras de Shinji, según él mismo lo explica, yo quería decirle a mi papá que yo lo odiaba. El estadio 9 es apostasis, cuando alguien muere a su cuerpo físico o en su ego y vive solamente en el espíritu, lo cual representa moverse más allá del par de opuestos a un estadio de conocimiento, amor, compasión y bendición. O sea, moverse más allá de la dualidad. Y este es el proyecto de la instrumentalidad, que originalmente fue desarrollado por Seal con el propósito de aliviar el sufrimiento de la condición humana al disolver la división entre sujeto y objeto, yo y el mundo, yo y la otra persona. Ahora toda la gente, todos los seres humanos iban a ser uno,
no iba a haber conflicto, no iba a haber división, iban a regresar psicológicamente de nuevo al útero materno, donde no hay división entre la mamá y el hijo, no hay conflicto, y todo es un estadio de bienaventuranza donde no hay sufrimiento. Esta es una existencia libre de conflicto, pero viene al precio de renunciar a tu propia conciencia, a tu propia individualidad. El estadio 11 es el alcanzar el tesoro, y este es cuando el héroe finalmente alcanza la meta de la búsqueda, y este es el punto en el cual desembocan todos los demás estadios anteriores. Para Shinji, ese tesoro es convertirse en un adulto, es cuando él emerge como una personalidad madura que puede funcionar en el mundo real, que aprende a aceptarse a sí mismo, que aprende a aceptar que la otra gente va a tener aspectos positivos y aspectos negativos, y eso hay que conciliarlo en una imagen más realista de esa persona dentro de la propia mente del individuo. Y que la vida en sí misma va a traerte cosas positivas y cosas negativas, y que no hay que aceptar solo lo positivo y tratar de retraerse de todo lo negativo, sino navegar las altas y bajas de la vida de una forma más madura y eficiente. Eh, y finalmente Shinji incorpora un grado de extroversión en su personalidad consciente que le permite desarrollar interés por el mundo y relacionarse con él. El estadio 12 se llama, es cuando el héroe se rehúsa a regresar del mundo de la aventura, y el estadio 13 es cuando el héroe alcanza el tesoro y tiene que pasar por otra serie de aventuras que son a veces tan complicadas como la original, con tal de regresar al mundo real. Y en el caso de la serie Evangelion, en mi opinión, estos dos estadios no aparecen en la serie. El estadio 15 es regresar el umbral de regreso, es cuando, habiendo retenido la sabiduría que se ganó en la búsqueda y en el viaje del héroe, y habiendo integrado esa sabiduría en la personalidad del héroe, se regresa a la vida humana con una personalidad más completa. Y el héroe puede decidir compartir esa sabiduría con el resto del mundo. Y para Shinji eso fue simplemente convertirse en un adulto, no se convirtió en una fuerza sobrenatural, no se convirtió en un superhéroe, no se convirtió en un dios, se convirtió en un adulto. Como decía Freud, la meta de la psicoterapia es cambiar la miseria de la neurosis por el sufrimiento ordinario de la vida, de la condición humana. Shinji todavía sufría después de sus aventuras, pero sufría como un ser humano normal y adulto. No estaba ya pasando por la miseria de la neurosis con la cual empezó la serie. Los últimos dos estadios, el primero se llama el amo de los dos mundos, que es cuando se puede alcanzar un balance entre la vida material y la vida espiritual. Y el 17 y último es la libertad para vivir, donde la persona está libre del miedo de la muerte y vive en el momento sin anticipar el futuro o tener culpa o arrepentimiento por el pasado. Estos dos estadios no se ven explícitamente en la serie, pero en mi opinión, implícitamente podemos estar seguros de que Shinji alcanzó y pasó por los dos. Y si llegaron a este punto, felicitaciones, tienen una atención y una concentración excepcional. La semana que viene o en el próximo video voy a estar hablando un poco más de la psicología de Neon Genesis Evangelion, usando más directamente el modelo junguiano. Espero que estén todos bien y, como de costumbre, muchas gracias por su tiempo.